Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Mientras miras, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Kudret ve y ve que Baran Dylan no puede hablar. El poder vuelve a entrar en juego. Él dice: muestra tu amor y mira cómo funciona. El destino trae el té. Kudret dice que tomemos el té refrescante. Baran dice que beber té no funciona. Dice que cometí un gran error. Le hablé muy duramente. Dice que tiene razón en estar enojado conmigo. Dylan le dice a su madre que no sabía lo que hizo hasta que yo se lo conté. Sabia intenta persuadir. Sabia dice que las mujeres son diferentes a los hombres. Sabia recuerda sus recuerdos sobre Rustem. También era protector como Baran. A veces solía burlarme de él me estaba protegiendo de todos. Me preguntaría quién me protegerá de ti. Dylan dice que yo también lo amo mucho. Habla con su amigo llamado Frat Alit. Su amigo le pregunta cómo se casó. Recuerda lo que dijo Frat Gul. Quiero divorciarme. Se ganó mi corazón y dice: ¿qué hice? La señora Kader está haciendo una lista para la boda. Es bastante emocionante. Gul no puede decir que no quiera continuar con su matrimonio. Baran llega a Dylan como mensajero. Dylan abre la puerta. Baran comienza a hablar. Baran Karabey dice que le envió estas flores y su chocolate favorito a su esposa. Dylan continúa este juego sin romperlo. Se lo enviaré a Dylan Karabey, dice. Luego abre el chocolate y empieza a comer. Él pregunta: ¿tú también lo quieres? Baran dice que hará todo lo posible para llevar a Dylan a la mansión. Dylan entra diciendo buenos días. Sabia encuentra a Dylan muy feliz. Él pregunta por qué no dejaste entrar a Baran. Dylan dice que se lo merecía. Entonces entra Abin. Dice que vio el coche de Baran Bey. Dylan dice que compró flores y chocolates. Él cree que puede engañar con esto, dice. Parece que el señor Abin Baran está decidido a ganarse su corazón. Por otro lado, le cuesta llevar a Harun y Yasmin a la boda. Zebair, por otro lado, busca formas de acabar con el amor de Baran y Dylan. Azade habla con Hassan. Él le dice cuándo se cancelará la boda de Gul y Frat. Mientras tanto, entra Baran. ¿No pudiste traer a Dylan cuando viste a Azade Baran? Él dice que no vendrá. Kudret, Cian y Frat están sentados en la sala de estar. Cuando ve a Baran, le pregunta si todo está bien. Baran dice que Dylan necesita tiempo. Yasmin quiere llevarlo a la boda de Zebrille. Zebrille logra convencer a Yasmin. Zebrille también prepara el vestido para Yasmin. Yasmin dice que todo está listo. Zebrille llama inmediatamente a Zebdet. Dice que convenció a Yasmin. Cuando Zebdet le dice esto a Harun, Harun dice que él también vendrá. En la mansión, Hassan llama a Frat. Hassan sigue menospreciando a Frat. Frat se vuelve hacia su padre y le pregunta qué te pasa. Él dice: ¿por qué no quieres que sea feliz? ¿Cuál es la razón por la que no me amas? Hassan dice que te alejes de mí. Ningún señor quiere casar a su hijo con su hija sirvienta. Frat dice que ya sabes, papá. Dice que sigas así. Entonces Hassan le dijo a Frat: realmente quería ser un buen padre para ti. No lo permitieron. Él dice: yo también deseo tenerte cerca de mi corazón. Por supuesto, mientras se hablaba de todo esto, Frat ya se había ido. Baran recuerda el momento en que tomó un café con Dylan. Luego le envía un mensaje a Dylan. Te extraño mucho. El café no tiene sentido sin ti. Dice que los gatos del jardín te extrañaron. Dylan responde: ¿solo gatos? Dylan no quiere enviar el mensaje de inmediato. Su rostro se vuelve sombrío. Abin pregunta qué pasó. Dylan dice que Baran necesita esforzarse un poco más. Dice que una vez que da un paso, inmediatamente me convenzo. Abin dice que ¿no es esto algo bueno? Cian llega al jardín. Encuentra a Frat y Gul hablando. Hagamos algo juntos por Cian. Frat dice que reconciliemos a mi hermano y Dylan. Cuando ve que Frat y Gul están en desacuerdo, pregunta qué pasará contigo.
Cian dice que se acabó. Arun y Cevdet regresan a casa. Están listos para ir a la boda. Es hora de esperar a Jasmine. Jasmine dice que estoy lista en 5 minutos. Al otro lado de la mansión, el tío Ahmed ve a Gul mientras ella llora. Dice que los conozco a todos bien. Habla de la infancia de Baran. Luego habla de Cian. Entonces Gul dice tú. Dice que siempre fuiste una chica emocional. Ahora eres el mismo. Dice que no has cambiado en absoluto. Dice que Frat era muy travieso cuando era pequeño. Ahora ha crecido. Mejoró. Dice que dejó atrás su mal pasado. Aunque Gul es una buena persona, ¿cómo podemos perdonar los errores del pasado? Cuando está a punto de regresar, conoce al tío Ahmed. Empieza a decir sus frases de nuevo. Nuestro Señor Todopoderoso dijo, toma el camino del perdón y ordena el bien. El perdón es a la vez una virtud y una buena acción, hija mía. Luego dice, déjame ir ahora. Rosa, nos vemos. Baran llega a Dylan. Dylan está en el jardín con su cuenco de chocolate. Baran ve que se comen los chocolates que compró. Dice que le queda chocolate en los labios. Dylan se siente un poco avergonzado por el chocolate que lo delata. Luego continúa la dulce conversación entre ellos. Baran, la mejor parte de nuestras peleas es la parte en la que nos reconciliamos. Baran dice que extraño el café que tomamos juntos. Dylan dice que se acabó. Si la voz interior de Baran dijera ven y se levantara sin decir nada. La voz interior de Dylan es, si digo que te quedes, ¿quedará más cerveza? Baran dice que me levantaré en un rato. Dylan se despide. Azade y Hassan entran a la mansión. Encuentra a Gul sentado en la sala de estar. Azade y Hassan cuentan sobre la comida que comían en el Bósforo. Son muy divertidos. Constantemente trata a Gul como a una mujer desesperada por el dinero del hombre rico. Rose se enoja y sale. Baran está en su estudio. Cian se acerca a él. Mientras tanto, Baran está muy triste. La tía Cian pregunta, ¿no vino? Baran responde que no vino. Cian pregunta cuándo vendrá. Agrega que esto seguirá así por un tiempo. Sabia brinda por Dylan, que está sentado en el jardín. Dylan dice que no quiere comer. Sabia dice que te comiste mi chocolate con el estómago vacío. Luego muestra el álbum que tiene en la mano. Sabia le dice a Dylan que nunca has posado. Dylan responde que lo tomó sin previo aviso. Luego dice que Sabia Baran te quiere mucho, hija mía. Dylan responde, yo también lo amo mucho. Dylan dice que siente curiosidad por Gul. Él la llama por vídeo. Mientras tanto, Cian también acude a ellos. Inmediatamente instala el juego y comienza a jugar. Baran dice que está muy enfermo y de repente tiene fiebre. Dylan de repente entra en pánico. Sin embargo, intenta por todos los medios evitar regresar a la mansión. Llama a Cian muchas veces. Sin embargo, Cian sigue ganando partido tras partido. Cian quiere continuar este juego para romper la terquedad de Dylan. Dylan está muy triste. Gul habla con la señora Kader en la cocina. Cuando Frat llega a la cocina, los encuentra hablando. Le cuenta todo a la madre de Gul. Baran mira vídeos sobre Dylan en el jardín. Recuerda recuerdos pasados. Es muy divertido ver sus lindos momentos. Gul le dice a Frat que aunque te amo así, no puedo ponerte delante de nadie. Incluso lo dice delante de mi madre. Él dice que mantengamos este secreto con nosotros. Dylan llega a la mansión asustado. Ve a Baran en el jardín. Además, está muy feliz. Dylan está muy molesto pensando que lo han engañado. En ese momento, Baran está viendo el vídeo que grabó de Dylan. Por otro lado, Jasmine está vestida y preparada. Cuando Arun ve a Jasmine, pierde la voz. No puede quitarle los ojos de encima. Cevdet y Cebrille están seguros de que van por buen camino. Cebrille le dice a Cevdet que tal vez podamos ir a otra boda pronto. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.